Yo quisiera nada más hablar brevemente de Tito Arias. Tito Arias era el roommate del hijo del expresidente. del presidente Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt. Que fue electo 4 veces presidente de los Estados Unidos. Y en un momento dado, la mamá de Roosevelt estaba en Francia y el presidente Roosevelt llama a la universidad donde estudiaba Tito Arias. Esto es previo a la Segunda Guerra Mundial, la que está allá. Sí. En los albores. En los albores. Y cuando llama, no está en el cuarto, pero está su roommate, que es Roberto Tito Arias, que ya había conocido a Roosevelt, hay que recordar, porque había sido hijo de Harmodio Arias y Harmodio Arias había conocido al viejo Teddy Roosevelt. Entonces, no, a Franklin. Entonces, ¿qué pasó? El hombre llamó y le dice, oiga, pero mi hijo no estaba, parece que se había ido para el interior de Inglaterra, dice, tiene que salir inmediatamente a buscar a mi madre que está en París y Hitler va a invadir París. Entonces, bueno, usted puede. Dice, ¿cómo no, presidente? Se fue y llegó a París, recogió a la señora, la montó en un barco y la llevó a Washington. Y la salvó. Y de allí nació una amistad. Bueno, era el amigo y protegido de la mamá del presidente, la esposa del presidente lo adoraba. Entonces, las relaciones de Roberto Tito Arias internacionales eran espectacularmente grandes. Yo pero Tito también, anécdota Tito que me también, lo contó doña Mami Arias, sí. Que de allí viene el mundo ese internacional. Pero Tito tiene otras páginas también no tan brillantes como esa. El tema de los cubanos cuando llegan a Panamá. Bueno, es difícil, amigo Adame, hacer historia alrededor de héroes, ¿no? Porque la historia no está construida alrededor de héroes, ¿no? Sino de masas, de intereses, ¿no? Por eso yo te digo que el fenómeno Tito Arias está inmerso dentro de una situación de pugna y de lucha por el control del poder, que en este momento estaba presente a través de Ernesto de la Guardia. Que Diógenes de la Rosa, en el epílogo político del análisis del gobierno Ernestito, lo llama el gobernante solitario. Entonces, cuando se produce el fenómeno de la incursión de grupos cubanos que desembarcan en nombre de Dios. No en el nombre de Dios, sino en el área en nombre de Dios. Ajá. Sí, en el distrito, pues sí, en el área esa, ¿no? Sí. Ya había ocurrido los hechos de 1958. Y los del Cerro Tute. Ya se había producido una serie de eventos. Que se inician no con los sucesos de mayo del 58, sino desde el principio de la gestión de Ernestito, cuando es detenido un gran cargamento de armas en la frontera y detenido nuestro querido y siempre bien recordado Jaime Padilla Vélez. Okay. Y eso tiene mucho que ver con esa corriente que se había ido radicalizando en el panameñismo, que era muy sensible, muy permeable a los pensamientos, vamos a ponerle así, revolucionarios de la época, ¿no? De la izquierda de la época. No, revolucionarios, no tenían que ver con conformación de pensamientos ideológicos. No estaba, okay. Era una lucha por destrabar un agotamiento que se está expresando, ¿no? en el Estado panameño. Ahora, ¿no? Ramiro, en ese momento ocurrieron 3 hechos fundamentales. Nombre de Dios, los cubanos en nombre de Dios, Santa Clara y el Cerro Tute. ¿Qué relación tenían todos esos movimientos? No, pero espérate que... Vamos a nombre de Dios los cubanos, vamos a ese hecho. Entonces ya, cuando se producen esos hechos, la administración de Ernesto de la Guardia está aislada. O sea, el debilitamiento, la pérdida de control sobre la situación política, la ruptura de su capacidad de negociar con el movimiento social que estaba siendo disputado
ejecutado tanto desde la izquierda como por otras corrientes y partidos tradicionales y grupos de poder. Ese gobierno crea un escenario en que es posible todo, ¿no? Y es posible, inclusive está ya debilitado en su capacidad de relaciones con los propios Estados Unidos, donde Estados Unidos comienza ya a pasar por encima de la administración del Estado panameño y comienza a tomar medidas, ¿no? Porque incluso Ernestito de la Guardia, que tuvo grandes confrontaciones con los Estados Unidos, inclusive en el 57, él, por ejemplo, extiende a 12 millas el área territorial del país, de mar, ¿no? Sí, territorial, sí. Sí, con una protesta de Estados Unidos, Inglaterra y Francia. Ubiquémonos en ese momento que había una hegemonía total, ¿no? Había un Claro, control un periodo total de Estados Unidos. que estaban saliendo el macartismo, Claro, ¿no? nada menos, ¿no? Y de la política del garrote Así es. para la región. Big Stick, que le llaman, Claro. ¿no? Ajá. Entonces allí confluyen muchas fuerzas, muchos intereses, muchos objetivos. Es una mezcolanza impresionante. Dentro de ese escenario está la figura aventurera, audaz, ¿no? Mezclada de intereses, de idealismo, de inclusive penetración de otras fuerzas externas, ¿no? Que comienzan a conspirar. Ser político aquí tenía dos caras, ¿no? La que llevaba a través de los procesos electorales y las conspiraciones propias, pues, del esfuerzo de control del poder, y las conspiraciones de lo que estaba en moda en toda la región, que eran las luchas subversivas, los complots, las invasiones y demás. Entonces, después de todo este escenario, al año siguiente, ¿no? Ya entonces aparecen esos fenómenos que es la incursión. Tito Arias entra a través de la imagen de Margot Fontaine a Cuba. Se retrata con Fidel, una gran luminaria del ballet, una gran figura mundial, ¿no? Con un gran prestigio, nominada a títulos nobiliarios de la nobleza inglesa, en fin. Y esa es su carta de entrada, Margot Fontaine. Pero esa exposición pública no se agota ahí, porque él va también acompañado de otras personalidades, entre esas Rubén Miró, que era un conspirador nato, que había sido acusado de participar o accionar el arma en el asesinato al presidente Ramón Cantera. Los cubanos, el rol que se juega cuando los cubanos invaden aquí Panamá. Pero además, en la comitiva esa que se ve con Fidel, hay una persona que era el abogado Morales, hijo del presidente de la Corte Suprema de Panamá. ¿Cuál Morales era ese? ¿Cómo se llamaba Morales? Sí. Ok, continúe. Bueno, era el presidente de la Corte. El padre. El padre. Sí. Ajá, entonces. Él está en esa comitiva que es recibida por Fidel Castro. Y eso sirve para entablar relaciones con Aventurero, el dueño del cabaret que después visité, años después visité en Cuba, de La Zorra y el Cuervo, que estaba detrás de La Habana Libre. Y él recluta. Acuérdense que la revolución no estaba consolidada, o sea, acaba de triunfar. Él recluta a lo que era el grupo de... Eso fue una revolución de masa, ¿no? Entonces habían todas las fuerzas y corrientes, uno... aliados temporales, aliados de camino. Y gente de guerra, pues, ¿no? Y gente que venía de combatir, ¿no? Entonces, con Fogoso, pues querían exportar ya desde un principio a hacer la revolución mundial. América Latina quería... Y reclutan, pues, a través de este mercenario, luego fue acusado de ser un agente de la CIA, ¿no? Recluta a 100 cubanos y se lanzan en esa aventura. Van algunos panameños con él, entre los que destacan el licenciado Morales. Morales, por X circunstancias, uno dice que lo asesinaron, otro que se cayó del barco, en fin. O se bajó con armas. No, porque el problema es que al caerse y ahogarse por el peso que llevaba,
la gente que, si es que hubo asesinato de por medio, no calculó que él era el que tenía la carta de navegación, la ruta y el punto de llegada. Y se perdió. Que era Calhuébora y no era nombre de Juan Dios. de Dios. No era nombre de Dios. Y él se pierde la ruta. Y en vez de coger la curva hacia Calhuébora, siguen recto y llegan entonces a nombre de Dios. Pero eso, miren ustedes cómo da un giro la historia por un error de esa naturaleza, ¿no? ¿Cómo puede degenerarse? Y la idea no era iniciar combates entrando, la idea era crear una posición para agrupar a las corrientes panameñas afines. Y de ahí entonces... Y de ahí, desde esa posición montañosa y aislada, producir el entrenamiento y crear las fuerzas entonces para crear un frente guerrillero y dar un golpe de Estado. Un movimiento revolucionario que germinara lo suficiente para entonces intentar hacerse del poder, ¿no? Paralelo a ello, entra otro grupo por Santa Clara, encabezado por Gingy Jiménez. Ahora vamos a hablar de Gingy Jiménez. Britton, Ahora, y por Floyd. Y por Floyd Britton. Vámonos al cambio comercial. Estamos desclasificando la historia cuando un grupo de cubanos con unos mercenarios y otros más irrumpen en Panamá con el propósito que dijo Ramiro de crear una revolución. Era el momento aquel en que estaba Fidel Castro iniciando lo que sería después una revolución, terminó pues una dictadura dura que hoy día todavía se mantiene en Cuba. Vámonos al cambio comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente pensante, así como usted.